Una de las opciones a la hora de trabajar con flujo de datos es el trabajo con objetos de manera directa, escribiéndolos como tal dentro de un fichero, no como texto plano, sino como el objeto que son. Para ello, en este ejemplo, vamos a escribir dentro de un fichero que vamos a crear dentro del paquete resource, un objeto llamado o de clase usuario, que tiene sus variables privadas para seguir el concepto de encapsulamiento, constructor por defecto, constructor con todos los parámetros y todos los getter y setter. Bien, para ello lo que vamos a hacer es vamos a utilizar un flujo donde partiremos de un file y crearemos un object output eh, stream, ya que estamos trabajando con un flujo saliente. Queremos hacer escritura de objetos. Vale, para esto vamos a crearnos primero nuestro file, new file, le vamos a pasar el path del que queremos capturar. Ahora crearemos el fichero, vamos a copiarnos el path relativo from content root, le pasamos por aquí el path y lo terminamos con objetos.obj. Lo siguiente que tenemos que hacer es nosotros, para poder trabajar con todo este tipo de datos, necesitamos un object output stream. Le vamos a llamar Object Output Stream y lo voy a igualar a nulo para que luego el ámbito del try catch, que necesitaremos de manera obligatoria, pueda ser accesible desde el finally para cerrar el flujo de datos, porque este cerrado es obligatorio. Bien, una vez tenemos hecho esto, vamos a inicializar el Object Input Stream y lo vamos a inicializar con constructor file output stream. Es decir, este flujo saliente de objetos lo queremos utilizar a través de un flujo saliente de ficheros y el fichero que queremos poner a escribir es el file que previamente nos hemos apuntado. Por defecto, como estamos trabajando con objetos, pueden pasar cosas que se escapan a la programación, es decir, no encuentro la ruta, no tengo permisos de escritura o cualquier cosa que el programador en línea de código no puede controlar. Pero sí que la podemos controlar utilizando un try catch. En el caso en el que me provoque un fallo esta escritura, esta creación del objeto, podemos lanzar la excepción fallo en la creación del objeto y así no parar la ejecución del programa. Antes de continuar, he dicho antes que es obligatorio el cerrado de los flujos de datos y lo voy a cerrar dentro del final y para que se cierre sí o sí. Esto a su vez puede provocar un fallo. ¿Por qué? Pues porque si provoca fallo esta línea no va a poder crearse de forma correcta, por lo tanto va a entrar por la excepción, pero el final lo va a ejecutar sí o sí. Bien, aquí puede pasar que no tengo permisos de cerrar, no encuentro la ruta o incluso puede llegar a ser nulo. Por lo tanto, aquí le marcamos otra excepción, system.out.print, error en el cerrado, y le voy a decir que trate las excepciones tanto de IOException como de null pointer exception. Bien, una vez que ya tenemos todo esto, lo siguiente que tendremos que hacer es empezar a escribir los objetos. Y para escribir los objetos utilizamos el método createObject, donde aquí le vamos a pasar el objeto correspondiente. En este caso le voy a pasar un usuario, new usuario. Tengo que importar la clase. Esta clase está dentro de un paquete diferente, por lo tanto va a tener que venir importada. Y le voy a dar el constructor Borja Martín correo @gmail.com y teléfono 670 000000. Vale, esto es el objeto que yo voy a querer escribir. En el caso en el que yo quiera escribir más de un objeto, simplemente tendría que repetir la línea del getObject. Antes de hacer la escritura, es muy importante tener en cuenta que este objeto tiene que cumplir un par de características. La primera y más importante es que tiene que implementar la interfaz serializable para que este objeto, cuando se guarda en el fichero, se pueda guardar por partes, de manera que cuando se lea se recupere estas pequeñas partes y se puedan unir todas para poder tener el objeto en su totalidad. Y además necesitamos crear una variable que es final, es una constante, es estática porque no pertenece al objeto sino que pertenece a la clase es de tipo long, ¿vale? Vamos a marcarla de tipo long y se llama serial version UID. Esta serial version UID le voy a dar un número concreto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como es el long, le marco long. Lo que me va a permitir es que cuando el objeto sea recuperado tenga una clave, tenga un identificador sobre el cual basarse para ir a buscar la clase
usuario en este caso para poder hacer la reconstrucción del objeto. En el caso en el que yo no implemente la interfaz serializable y no le ponga el serial version UID, no va a poder ser recuperado. ¿Vale? Sí que podría ser escrito, pero nunca recuperado, porque no hay manera de encontrar la clase con el mismo identificador que tiene la clase que hemos guardado y así recuperarlo. Bien, con todo esto vamos a crear el fichero objetos obj, un file objetos.obj para tenerlo ya ahí apuntado. Vemos que está vacío y en el momento en el que nosotros ejecutamos dicho programa no tengo ningún error. Me vengo aquí a objetos obj, lo he escrito mal, me lo ha creado directamente, ¿vale? Si abrimos por aquí, perdón, este de aquí, que es el que ha creado que había escrito mal, tenemos el objeto escrito de forma correcta.